Paz, Señor, hermanos. Amén. Amén. Todos están en la paz del Señor. Amén. Gloria a Quiero Dios. decir que estoy contento por estar aquí esta noche maravillosa. Es un placer estar aquí con vosotros la segunda vez. La primera vez que conocí a algunos de los hermanos aquí. Vosotros todavía estaban en otro sitio. Y ahora, gracias a Dios los ha traído a este sitio muy bonito que me ha gustado Amén. mucho. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios por todo. Hermanos, quería compartir una palabra que el Señor puso en mi corazón, que está en el libro de Romanos. Romanos capítulo 10. Vamos a poner parado. Ay, santo Dios, tú eres bueno, Padre. Amém, Jesus. Santo és tu, Senhor. Romanos capítulo 10. Gloria a Dios. Santo és tu, Senhor. Romanos 10, versículo 11. Amén. Vamos a leer el versículo 10 también. Romanos 10, 10 hasta el 11. Amén. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confesa para salvación. Ay, gloria a ti, Señor. 11. La escritura dice, todo aquel en quien él cree no será defraudado. Vamos Amén. a repetir. 1, 2, 3. Vamos a leer el 11. La escritura dice, todo aquel en él cree no será defraudado. Vamos a orar. Gloria a Cierra tus Dios. ojos. Dios Todopoderoso, Sí, Señor. estamos aquí en esta tarde, Padre. Aquí está tu iglesia, aquí están tus ovejas. Tu palabra dice, Señor, que tú nos amas, que tú nos quieres, Señor. Dice tu palabra que tú nos amó de tal manera que entregó a tu Hijo por nosotros. Quero pedir al Espíritu Santo de Dios que venga a nos direccionar, que no esté yo aquí, Señor, que Flávio desaparezca, sino que el Espíritu Santo venga a hablar en cada corazón. Yo no sé lo que tiene necesidad cada uno de ellos, Señor, pero tú sabes. El Espíritu Santo escudriña cada corazón y Él sabe la necesidad de esta iglesia, la necesidad del alimento, Señor, que cada oveja necesita. Y tu palabra es nuestro alimento. Entonces yo te pido en nombre de Jesús que toda, Señor, que toda interferencia maligna, satánica, diabólica, que sea reprendida en nombre del Señor Jesús y que nosotros vengamos a salir de aquí mejores, que nosotros vengamos a salir de aquí, Señor, mejores que entramos, Señor, que nosotros vengamos a recibir palabra de Dios para nuestras vidas, que no hable Flávio, Señor, sino que el propio Dios hable aquí en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Puede estar sentado, hermanos. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dice la Escritura, todo aquel en quien Él cree no será defraudado. Aleluya. Hermanos, poderíamos aquí hablar de muchos temas, hablar de muchos personajes de la Biblia. Podríamos empezar aquí por nuestro hermano Noé, aleluyas, que en tiempos difíciles, en tiempos en que la tierra estaba corrompida, en tiempos en que Dios, Él decidió destruir la humanidad, aleluya, Noé, dice la Biblia que él halló gracia, o sea, que él andaba con Dios. Dice la Biblia que Noé era un varón justo, y cuando Dios le habló, aleluya, él creyó en lo que Dios le había hablado. Amén. Él construyó el arca y fue salvo él y su familia. Amén. Podríamos aquí también hablar de Abraham, cuando Dios le llamó de su tierra. Dios le dijo para que él se fuera de ahí, si fuera una tierra lejana, una tierra que él no conocía, que Dios le hizo promesas. Y una de esas promesas, la última promesa, Dios hizo 7 promesas a Abraham, y la última promesa estamos nosotros, cuando Dios dijo así para Abraham, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham creyó en Dios, él tuvo fe en Dios, y él no fue defraudado, él no fue avergonzado, porque la Biblia dice, todo aquel en quien él cree no será avergonzado o defraudado. Todo aquel, aleluya. Pero es importante decir también que nosotros debemos creer, pero también debemos obedecer. Glória a Deus. Gloria a Dios. Yo tengo que enseñar las dos caras de la moneda. Tenemos que creer, pero también tenemos que obedecer. Amén. Aleluya. Entonces, aquí nosotros vemos aquí el apóstol Pablo diciendo que la Escritura dice que todo aquel que en él cree no será defraudado. Nosotros estamos en días en que hay muchas percas, muchas personas están perdiendo trabajos,
outras perdem a saúde, outros perdem hijos para as drogas, outros perdem a esposa, outras perdem o marido. Há muitas percas. Gloria a A Bíblia diz que Satanás, Juan capítulo 10, versículo 10, vem para matar, Amén, gloria a Dios. para roubar e para destruir. Sí, Señor. Aleluia. Ayer eu predicava um mensagem e falava de uns temas que Deus é, e falava da misericórdia. E eu me acordo de uma parte que eu disse que Satanás não tem misericórdia. Amém. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, livro de Jeremias, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22 e 23, diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Amém. Pero Satanás não tem misericórdia. Se ele tem a oportunidade de me pedir a ti, ele te vai matar, ele me vai matar. Amém. Sí, Señor. Pero Jesús não. A Bíblia diz que Deus, ou Jesus, tem misericórdia. Aleluia. Pero temos que ter fé em Ele. Vamos para o livro de Juan. Vamos falar um pouquinho sobre obediência. Aleluia. Diz Juan capítulo 14. Vamos para Juan capítulo 14. Aleluia. Jesus aqui falando, quero falar um pouquinho sobre obediência, sobre guardar os mandamentos, porque ter fé é muito bueno, mas se não obedecemos, não nos vale. Amém. Juan capítulo 14, versículo 15 diz assim: Juan 14, 15: Se me amais, guardar mis mandamentos. Aleluia. Ou seja, que nós temos que amar a Deus e guardar seus mandamentos. Amém. No versículo 21 diz assim: El que tiene mis mandamentos e los guarda, esse é o que me ama. E el que me ama será amado por mi Padre. Aleluia. Amém, glória a E Deus. diz assim, no versículo 23, respondeu Jesus: El que me ama, mi palavra guardará, e mi Padre lo amará. Aleluia. E diz assim: E venderemos a Ele, e haremos morada com Ele. El que me, 24, el que me ama, diz assim: El que não me ama, não guardará minhas palavras, e a palavra que habéis ouído não é minha, senão do Padre que me enviou. Vamos ao capítulo 15, versículo 7. Diz assim: Se permaneceis em mim, e minhas palavras permaneceis em vosotros, pedid todo o que queráis e os será hecho. Amém, glória a Ou Deus. seja, que nós devemos permanecer e as palavras do Senhor têm que estar em nós. Amém. Quando nós obedecemos, na parte B diz assim: E todo o que queráis os será hecho. Aleluia. Vamos um pouquinho ao livro do profeta Isaías, capítulo 1, quando o Senhor habla, profeta Isaías, capítulo 1, quando o Senhor habla ao povo de Israel e diz assim, Isaías capítulo 1, versículo 19. Isaías 1, 19, diz assim: Se queréis e escucháis. Aleluia. Primeiro, mano, temos que querer. Amém, glória a Deus. Primeiro, temos que ser inconformados. Aleluia. E diz assim: Se queréis, aleluia. Se queréis, aqui temos aqui duas opções: querer e não querer. Deus nos dá duas opções: obedecer e não obedecer. E aqui diz: se quereis e escucháis, aleluia, porque temos que escuchar: comereis lo mejor de la tierra, aleluia. Lo mejor de la tierra. Se nós queremos e escuchamos e guardamos, comeremos lo mejor. Pero no versículo de número 20 diz assim: se não quereis, a outra opção, a pior opção, diz assim: se não quereis e sois rebeldes, sereis consumidos a espada. Amém. La boca Glória a de Deus. Jeová lo ha Amém. dicho. Glória a Deus. Aleluia. Dois caminhos que nós temos delante. Deus sempre nos dá dois caminhos. Amém. Amém, glória a Deus. Sempre nos dá esta opção de querer e não querer. Deus não nos obriga. Amém. Ele nos chama, pero nos toca a nós ter atitude. Vamos para Romanos capítulo 12, quando Paulo dijo assim, vamos Romanos capítulo 12, volvendo outra vez, diz assim, versículo 2, Romanos 12, 2, Romanos 12, 2, Amém. sim, 12, não os conformeis a este mundo, senão transformaos por meio da renovação de vosso entendimento, para que comproveis qual é a buena vontade de Deus, agradável e perfeita. Amém, Aleluia. glória a Deus. Que nós não devemos nos conformar, aleluia, está dizendo o apóstolo Pablo, com este mundo, senão transformaos, aleluia, por meio da renovação de vosso entendimento, para que comproveis, aleluia. Temos que, aleluia, querer, temos que ser inconformados, para quê? Para que nós podemos
comprobar, aleluya, cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aleluya. Vamos al libro de 1 Samuel ahora. Un joven que estaba inconformado, mientras la gente estaba temblando, mientras la gente estaba desanimada, mientras muchos no querían luchar contra Goliat, él se puso de pé y dijo, yo voy. Aleluya. Y el Señor te pregunta, ¿Él puede contar contigo? Amén. Primera de Samuel. 1 Samuel, perdón, capítulo 16. Dios puede contar contigo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos aquí, cuando Dios llamó a David, quería hablar sobre esses versículos, en el capítulo 16, versículo de número 6. Dice así, cuando el profeta Samuel llegó en la casa de Isaí para ungir uno que iba a suceder a Saúl, versículo 6 de 1 Samuel 16, dice así, aconteció que cuando ellos vinieron, viu a Eliabe y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Pero Jehová respondeu a Samuel, não mires a su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Aleluya. 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 Normalmente, gloria al Señor, el que tenía preferencia antiguamente, ¿sabe cuál es? El primogénito. El primogénito. Nosotros sabemos que el primogénito tenía preferencia. Eliabe era el primogénito, era el más fuerte, era el más que tenía más apariencia. Y él fue el primero a ser puesto delante del profeta. Y el profeta Samuel fue un grande profeta, un grande hombre de Dios, un hombre que la Biblia dice más atrás que todo lo que Dios habló por boca de Samuel se cumplió. Dice la Biblia que Dios no dejó caer por tierra ninguna palabra de lo que Dios mandó Samuel hablar. Era un hombre de Dios, pero por un momento él pensó que Elías era el escogido de Dios. Cuando él vio la apariencia, cuando él vio los músculos, los brazos, quizás el pecho, no lo sé, las piernas, o no lo sé, él pensó, ahí está delante del Señor el ungido, pero Dios dijo, no, este no. Dice así, pero Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni lo grande de su estatura, porque él era fuerte, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Aleluya. Dios sabe lo que tiene en su corazón. Amén. Él conoce tu corazón. Más adelante hubo una guerra, y dice la Biblia que de capítulo 17, versículo 11, dice así, al escuchar Saúl todo Israel estas palabras del filisteo se turbaron y tuvieron mucho miedo. Hubo una guerra entre Israel y la nación de los filisteos. Y aquí dice la Biblia que ellos estaban guerreando en el valle de Elá. Y hubo un gigante que se llamaba Goliat, un paladín, guerrero desde su juventud, un profesional, un matador, en otras palabras, que él desafió a la nación de Israel. Y David, hermanos, fue allí por acaso, por obediencia a su padre. Pero cuando él llegó, Dios hizo las cosas como él quiere. Cuando David llegó para ver si sus hermanos estaban bien, él vio y escuchó lo que estaba hablando Goliat. Y él dijo, ¿quién es ese incircunciso filisteo? Amén. Para provocar el ejército del Dios vivo? Aleluya. ¿Quién es ese incircunciso filisteo? En el versículo 11 dice que al escuchar Saúl y todo Israel, versículo 11 dice que el rey, el propio rey, y el propio David dijo que Saúl era un guerrero, Saúl era un hombre guerrero, pero él no tenía coraje suficiente. Y dice que todo Israel, en otras palabras, toda la nación, tenía miedo de Goliat, pero David no. Vamos más adelante, en el versículo 24 dice así, otra vez confirmando el versículo 11, todos los hombres de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y sentían un gran temor, sentían miedo. Aleluyas. Y versículo 25 dice así, cada uno de los de Israel decían, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido y se adelanta para provocar a Israel? Al que lo venza el rey le proporcionará grandes riquezas y dará a su hija y similar de tributos a casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban con él diciendo, ¿qué harán al hombre que venza a ese
esse filisteu aqui e o oprobio de Israel. Aqui vemos aqui umas coisas importantes. Primeiro, Saúl, ele hizo 3 promessas, irmãos, porque não encontrava nenhuma. E sabe que Saúl não cumpriu nenhuma delas. Ao contrário, depois que Davi matou Goliat, vino as persecuções. Ele não cumpriu nenhuma promessa. Ao contrário, depois, quando Davi matou Goliat, que ele volviu a Jerusalém com a cabeça de Golias, mais adelante, quando ele venceu Goliat, e a gente, as mulheres saíram para recebê-lo, o rei, e a gente cantava e dizia: Saúl matou 1000, pero Davi matou 10.000. E aí Satanás entrou, já estava no coração de Saúl porque ele se havia apartado, mas aí entrou uma envidia e todo o que ele havia prometido, porque o homem promete e não cumpre, mas Deus protege. O homem promete hoje, amanhã já se olvidou, mas Deus não, Deus promete hoje, daqui 1000 anos, ele está recordando. Pode passar os tempos, os anos, mas ele não se olvida porque ele é fiel. Mais adelante, quando Davi foi delante de Saúl, no versículo 33 do capítulo 17, diz assim: dijo Saúl a Davi, no versículo 32, dijo Davi a Saúl: no que nadie se desanime a causa de este, tu servo irá e peleará contra este filisteu. Porque Davi, mira aqui, irmãos, que ele foi delante do rei, pedir ao rei que ele fuera. E ele pegou e disse assim: mira, que nadie se desanime, porque havia um desânimo total. Nós vemos aqui em 2 versículos 11 e 24, que todos temblavam. A gente quando falava de Goliat, a gente temblava assim, porque era um matador profissional. Pero Davi, um simples pastor, aleluia, que Deus havia escolhido, que havia sido ungido, que estava lleno do Espírito de Deus, ele disse: que nadie desanime a causa de esse, tu servo irá e peleará contra esse filisteu. Agora mira, no versículo 33, dijo Saúl a Davi: tu não poderás ir contra aquele filisteu e pelear com ele, porque eres muchacho, mientras que ele é um homem de guerra desde sua juventude. O homem mira a aparência. Amém. Ele mirou a aparência de Davi e disse: não, tu não podes, porque tu eres um muchacho. Outra coisa, tu eres pastor, tu não eres guerreiro. Amém. Tu sabes cuidar de ovejas, pero luchar não. E Davi então contou seu testemunho, sacou aí seu currículo, mira aí o que ele disse, no versículo 34. Davi respondeu a Saúl: tu servo era pastor das ovejas de seu padre. Quando venia um leão e um osso, se levava algum cordeiro de la manada, salia eu tras ele, lo hería e se lo arrancava de la boca, e se revolvia contra mim, lo echava mano na quijada, lo hería e lo matava. Já fuera el leão, já fuera el osso, tu servo lo matava. E este filisteu incircunciso será como um de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios vivente. Amém. Aleluias. Mira aqui, irmãos, no versículo 37. Jehová anunció David. Dice assim: Jehová anunció David, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de manos de este filisteo. Aleluia. Aleluias. A Dios es la gloria, hermanos. Cuando nosotros ponemos Dios adelante, el que en él cree no será defraudado. Amém. Puso Dios delante de su vida, no importa lo que quedó atrás, no importa lo que la gente piensa de ti, no importa la impresión que las personas están sacando de ti, lo que importa es que Dios va delante de ti. Aleluia. Aleluia. Lo que importa, aleluia, es que Dios no te desampara. Pode venir leões, pode venir ossos, aleluia, pero Deus te vai dar força. Agora imagínate, tu mesmo, imagina comigo, um muchacho com mais ou menos 15, 16 anos, lutando contra um leão, agarrado com um leão, partindo um leão, matando um leão, e vem um osso e passa o mesmo. Tu crê que isso é normal? Não, isso é sobrenatural. Ele quem ele crê não será defraudado. Amém. Se tu crê, aleluia, se tu tem vida com Deus, não te preocupes, porque Deus não terá, não deixará que tu sejas avergonçado. Aleluia. E disse mais, aleluia. Saúl vestiu a Davi com suas roupas, puso sobre sua cabeça um casco de bronze e lo cobriu com uma coraza. Ciñó David la espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca lo había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: no puedo andar con esto, pues nunca lo practiqué. Recursos humanos. Amém. Amém. No vale para el mundo espiritual. Amém. Glória a Deus. Amém, Senhor. No vale. Recursos humanos no vale.
Aleluya. Dice así, entonces David quitó aquellas cosas. Si tú estás pensando que el hombre o que tú vas a solucionar de tu manera, no. Dice así, luego tomó en la mano su callado y escogió 5 piedras lisas del arroyo, las puso en el saco pastoril y en el susurrón que traía. Con su onda en la mano se acercó el filisteo. Y el filisteo fue avanzando y acercándose a David, precedido de su escudero. Versículo 42. Cuando el filisteo miró y vio a David, no lo tomó en serio, porque eras apenas un muchacho. Cuando Goliat pensó que iba a venir un Aquiles, un guerrero, pero cuando él vio un muchacho, él pensó que era broma. Está de broma. Esta es una broma, este es un chiste. Pero no sabía él que Dios iba a utilizar este pequeño muchacho para exterminar a Goliat. No solamente Goliat, más adelante sus 4 hermanos. Amén. Dice así, cuando el filisteo miró a David, no lo tomó en serio, porque era apenas un muchacho rubio y de hermoso parecer. Y el filisteo dijo a David, ¿soy yo un perro para que vengas contra mí con palos? Y maldijo David invocando sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven hacia mí y daré tu carne a las aves del cielo y las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado. Jehová, aleluya. Siempre Dios tiene que estar delante, hermanos. Amén. Siempre Dios tiene que estar en primer lugar. David está diciendo aquí, Jehová, aleluya, te entregará, dice así, hoy en mis manos, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Amén. Lo que me encanta aquí de esta historia, hermanos, que David tenía un callado en su mano, no tenía una espada. Y nosotros sabemos muy bien que un callado no corta la cabeza. Amén. David estaba con un callado, mas estaba mirando una espada de Goliat. Aleluya. Quizás tú estás hoy con un callado. Aleluya, pero Dios te va a honrar. Aleluya. Este callado se tornará una espada. Aleluya. Oh, aleluya. Te venceré y te cortaré la cabeza. Si él no tenía una espada en su mano, él estaba mirando y sabiendo, aleluya, que iba a cortar la cabeza de Goliat. Y lo que más me encanta, en el versículo 47 dice así, toda esta congregación, hermanos, ellos estaban en un valle. ¿Qué es un valle? Es un sitio, así como un agujero, pero grande. Y dice así, y toda esta congregación, porque había gente de aquí y había gente de aquí, los filisteos y Israel, todos estaban allí mirando. Amén. Mirando un espetáculo. Un espetáculo. Nadie creía que David iba a matar a Goliat. Nadie. Solo él mismo y Dios. Porque yo me imagino, hermanos, el propio David escribió en el Salmo 34, versículo 7, que dice así, que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Gloria a Dios, aleluya. aleluya. Yo me imagino, hermanos, y cierro los ojos muchas veces en esta historia, y me imagino y sé, aleluya, que el valle de Elá en este momento aquí estaba lleno de ángeles, pero bastante. Yo me imagino que había ángeles de guerra, aleluya. Yo me imagino, aleluya, que había ángeles allí de guerras, aleluya, preparados, porque yo sé, conozco a Dios y sé que Dios jamás desampara a uno de los suyos. Amén. Y nosotros vamos a ver aquí que una simple pedra, él tenía 5, pero utilizó solamente una. Dice así, esta congregación saberá que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla. ¿Sabe lo que pasó, hermanos? Todos estamos allí, y David dijo así, y esta gente que está aquí mirando, esta gente que está ahí, saberá que Jehová, aleluya, en el versículo 47, no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Amén, gloria Dice a assim, Dios. aconteceu que quando o filisteu se levantou a echar a andar para ir ao encontro de David, David se levantou e deu prisa. Em outras traduções, na tradução em português, diz que David correu. Aleluia. Muitas vezes, nós vemos o inimigo e começamos a volver atrás, retroceder. Pero David não, ele tinha prisa, aleluia. Diga ao seu irmão, por que está parado? Por que está volvendo atrás? Dá-te prisa, irmão. Esse é o momento de matar os gigantes. Dá-te prisa. Aleluia, não volvas atrás. David correu, meteu aqui a mão em uma bolsa, tomou de allí uma pedra, la tirou com a onda e hiriu ao filisteu em la frente. E a pedra se clavou em la frente e caiu a terra sobre seu rosto. Versículo 50 diz, assim venceu Davi al filisteu com onda
y piedra, hirió al filisteo y lo mató sin tener David una espada en sus manos. ¿Por qué? Porque la espada, hermanos, antiguamente era la arma principal. Ningún guerrero iba a la lucha sin una espada. Y está diciendo aquí el profeta Samuel que él mató a Goliat sin tener una espada en sus manos. Y dice así: entonces corrió David, se puso sobre el filisteo, subió sobre el filisteo porque era grande, tomó su espada que estaba allí, la sacó de la vaina y lo acabó de matar. Hermanos, yo me imagino cuando vamos a hacer una comparación aquí, cuando David subió sobre Goliat, sacó su espada y la gente mirando, que cuando él hizo así, que cortó. Más adelante dice así, en el versículo del número 55 dice assim: quando Saúl viu a David que salia a encontrar-se com el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es ese joven? ¿De quién es hijo este joven? Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. El rey dijo: pregunta de quién es hijo este joven. Versículo 57, cuando David volvió de matar el filisteo, Abner lo tomó y lo llevó ante Saúl. David llevaba en su mano la cabeza del filisteo. Aleluya. Él cortó la cabeza y se la llevó. Aleluya. Se la llevó. Yo me imagino que cuando yo quería ver, hermanos, la cara de la gente, la cara de Saúl, la cara de los filisteos, cuando David sacó, cortó la cabeza. Dice aquí, ¿por qué? Porque la confianza de los filisteos estaba en Goliat. En Goliat, cuando ellos vieron su paladín, su guerrero muerto, hermanos, no quedó fuerza. Ellos pensaron: mira, si los muchachos están matando gigantes, imaginen los grandes. Entonces, a casa todos. Amén. Y dice aquí, hermanos, que ellos, versículo 52, dice así: levantaron luego los de Israel y de Judá y dieron un grito de guerra y siguieron tras los filisteos hasta el valle. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice: bendito es aquel que confía en el Señor y maldito es aquel que confía en el hombre. Los filisteos confiaban en Goliat, pero David confiaba en Dios. Póngase. Amén. Gloria a Dios. Los filisteos tenían su confianza en Goliat y malditos fueron. Pero David no, David confiaba en el Señor. Amén. Si tú confías en el Señor, no te preocupes, aleluya. Si tú confías en el Señor, aleluya, Dios no te dejará avergonzado, aleluya, porque Amén. Dios no es hombre. Dios no es hombre. El salmista, el propio David, en el Salmo 27, dijo así: puede mi padre o mi madre me desamparar. Salmo Amén. 27, versículo 10, dice así: 10. si mi padre o mi madre me desamparar, el Señor me acogerá. Dice así, Salmo 27, 10. Aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo Jehová me recogerá. Amén, gloria a Dios. En Isaías capítulo 43, versículo 1 dice así: que si pasares por el fuego, el Señor pasa contigo. Si pasa por las aguas, Él también está contigo. Donde tú vayas. En el capítulo 49 de Isaías, versículo 15, 16, dice así: puede una madre olvidar de su hijo que dio la luz, pero Dios jamás se olvidará de ti. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Dios no se olvida de nosotros. Amén. Todo lo que nosotros hacemos. Aleluya. David cambió la historia de Belén, hermanos. Después de ese día, Belén era una ciudad muy pequeña. Aleluya. Muy pequeña. Pero por la vida de David, Belén se tornó una ciudad conocida. Dios dijo a David, aleluya, que de la descendencia de David iba a nacer su hijo. Y Jesús, María y José vivían en Nazaret. Y cuando ellos fueron en Belén para empadronarse, dice la Biblia que Jesús concebió. ¿Sabe por qué? Para cumplir la profecía que decía que Jesús iba a ser de la descendencia de David. Y David había nacido en Belén. María y José fue allí y se cumplió la profecía de Micaías capítulo 5. Amén. Cuando dice así: y tú, Belén, no eres de las más pequeñas de Judá, porque de ti nacerá un guiador. Dios es fiel. Y todo lo que nosotros hacemos para el reino de Dios, Dios no olvida. Aleluya. Amén. Dios no olvida. Aleluya. David, él tomó para sí la afronta que Goliat había afrontado el pueblo de Dios. ¿Y qué representa esto? Israel hoy representa el reino de Dios, representa Amén. la iglesia. Los gigantes están ahí fuera y nosotros no debemos tener miedo. Nosotros no debemos tener miedo de las dificultades. Nosotros no debemos tener miedo de las afrentas que Satanás nos impone. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que mayor es aquel que está con nosotros Amén. que aquel que está contra nosotros. Dios es mayor. Aleluya. Dios es mayor. Dios es mayor en tu vida, en nuestras vidas. Aleluya. Y Él nos garante la victoria. Vamos a orar.
Ponga la mano en su corazón y ore conmigo. Señor Dios Todopoderoso, yo estoy aquí en esta tarde, Señor. Aquí están tus ovejas, Señor. Esta es tu palabra y la Biblia dice que tú velas por ella para que se cumpla. Señor, que esta palabra entre en cada corazón, Señor. Que esta palabra sirva, Señor, de alimento, Señor. Que esta palabra, Señor, venga a dar fuerza, venga a dar, Señor, alegría, Señor. Y que todos los que están aquí, Señor, sean bendecidos, Señor. Alabra tu nombre, Señor, sobre nuestras vidas, Señor. Engrandece aquí, Señor, los que están aquí, los que creen en ti, los que confían en ti, porque la Biblia dice que los que confían en el Señor son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Yo bendigo a cada uno en nombre de Jesús. Yo en nombre de Jesús pido una unción especial. Yo por el poder del Espíritu Santo pido a ti, Señor, que tú vengas a poner, Señor Dios, inconformidad en nuestro corazón, Señor, que nosotros vengamos a estar inconformados con este mundo, Señor, con las cosas que están pasando con este mundo. Te pido en nombre del Señor Jesús. Está con Adrián. Amén.